Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes del curso Ética Cristiana de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Paul Endre Saavedra. Es mi primer año trabajando acá en la universidad. Estoy dando mi segundo curso. El semestre pasado di Antropología Cristiana. Y ahora me concentro en este tema que es tan apasionante como la pregunta acerca del hombre y que tiene que ver también como una prolongación de esta pregunta, porque además de preguntarse sobre qué es el hombre, el cristianismo también da respuesta sobre aquello que debe hacer, a aquello que debe conducir su vida, por donde debe conducir su vida. Esa es la ética, de alguna manera, ¿no? La pregunta por a qué estoy invitado, qué es lo que debo hacer, cuál es mi propósito, cuál es mi sentido en mi vida, en mis relaciones con los demás, en el lugar que ocupo en el mundo. Eso evoca inmediatamente o nos invita, ¿no?, a preguntarnos sobre el proyecto y sobre otros elementos que vamos a ir profundizando. Ahora, antes de ir como al detalle del curso y empezar a exponer algunos elementos y conceptos que vamos a profundizar, me gustaría afinar algunos detalles y también como expresar algunos elementos que ustedes, bueno, a la vista ya están dándose cuenta, ¿no? Estamos ocupando esta plataforma. No hemos podido tener hoy día clase presencial. Falta que se me habilite en un correo y estaremos entonces en condiciones para que prontamente nuestras clases o parte de ellas sean de manera presencial. ¿Y por qué digo parte de ellas? Porque me gustaría, en todo caso, a partir del próximo viernes, conversar con ustedes y ver la posibilidad de ir alternando entre encuentros presenciales o clases presenciales y sincrónicas, y también clases asincrónicas. Clases que yo les podría dejar grabadas con antelación para que ustedes las vean durante el horario de clase. Y por lo tanto ir de ese modo dejándoles también la posibilidad que en caso que no puedan asistir por algún inconveniente a la hora señalada, puedan disponer del curso o de la clase en algún otro momento. Entonces me gustaría alternar de esa manera. Esto no significa que no vamos a grabar las clases presenciales. Las clases presenciales también van a quedar grabadas. Pero quisiera también que podamos tener esa flexibilidad en consideración, pero siendo tratada con ustedes, consensuada con ustedes a partir de la próxima clase. Lo otro es, como también ustedes pueden haberse dado cuenta, aún no está habilitado el manual de ética que ustedes van a disponer después, en donde yo clase a clase les estaré entonces señalando algunos elementos que me gustaría que desarrollasen o que trabajasen. No todas las actividades las vamos a hacer, para que se queden también tranquilas y tranquilos desde ya. No todas las actividades que están sugeridas van a ser solicitadas por mí. Yo algunas las voy a intencionar, así también como algunas lecturas que me parecen otras más pertinentes u otras que nos conllevan al objetivo que vamos a ir trazando a lo largo de este curso. Por eso me tomo también la libertad de presentarles un programa que es tentativo, pero que puede sufrir modificaciones. Más que modificaciones, como ciertos temas van a ser más relevantes que otros, y va a haber también una orientación que me gustaría ir con ustedes cultivando, y que persigue fundamentalmente entender la ética como una invitación que se desprende a partir del testimonio de Jesús de Nazaret, ¿no? Y esto lo quiero cruzar con aquello que también a mí me apasiona y con lo cual yo trabajo desde hace muchos años, que tiene que ver el conocimiento del Jesús histórico. Cuando uno se aproxima al Jesús histórico, descubre que aquello que los evangelios relevan, aquello que los evangelios tratan de enfatizar, es el comportamiento de Jesús, ¿no? Si uno de manera simple tuviese que describir qué son los evangelios son un compendio de acciones, de actos de un judío del siglo I, cuyo actuar fue tan disidente, fue tan controversial, fue tan polémico y a la vez también cuestionador, que ameritaba colocarlo por escrito, ¿no? Y por eso tenemos 4 versiones de ese actuar, sin contar las versiones que no fueron oficiales para la Iglesia en su momento.
¿Por qué estoy señalándolo esto y lo vinculo inmediatamente con la parte bíblica? ¿No? Porque el ethos cristiano proviene del testimonio de Jesús de Nazaret. La ética cristiana, la propuesta cristiana sobre aquello que el hombre está invitado, el ser humano está invitado a realizar, proviene de aquello que para Jesús de Nazaret fue su motor. ¿Y qué fue el motor, o qué fue aquello que movilizó a Jesús? ¿No? Es una pregunta bastante ambiciosa y no quiero caer en lo mismo y responderle inmediatamente, porque la idea es que vayamos justamente descubriendo eso. Pero para no hacerle el quite a la respuesta, me gustaría señalar que aquello que proviene o aquello que moviliza la experiencia, la ética de Jesús de Nazaret, es el bienestar del otro, ¿no? El bienestar del prójimo. Si pudiésemos reducir a una frase la ética cristiana, es trata al otro como te gustaría ser tratado. Y eso es lo que vamos a ir entonces rastreando a través de tanto el manual de trabajo del que yo me voy a basar, a través de las clases presenciales, a través de las clases asincrónicas y también a través de las lecturas que iremos profundizando, algún video que también les quiero invitar a apreciar. En fin, eso más o menos, pero yendo ya al detalle, yendo propiamente al programa, como les decía, se los voy a subir en el aula virtual para que ustedes lo tengan, pero está sujeto, como les decía, a algunos acentos y modificaciones que iré realizando de acuerdo a los intereses y a los objetivos que como ustedes van a conocer, movilizará esos cambios que no afectarán en todo caso a los aprendizajes. Al contrario, los va a fortalecer. En cuanto a la descripción del curso, este es un curso de carácter teórico-práctico, y el propósito es que ustedes reflexionen en torno a los fundamentos y a la praxis de la ética cristiana, ¿no? Con el fin que se le entregue a ustedes o establecer para ustedes criterios para un adecuado discernimiento que de alguna manera conlleva y repercute en la vida personal, cívica y profesional de ustedes, ¿no? De alguna forma, este curso, porque está en el currículum, ¿no? Porque está presente en la formación, porque se enmarca dentro del área trascendente valórica y que pretende de alguna manera integrar competencias orientadas a proporcionar un espacio de reflexión sobre la dimensión ética humana, ¿no? Sobre el ethos del ser humano, pero iluminado desde el mensaje cristiano. Esto obviamente, y sobre todo hoy, se hace urgente reflexionar, ¿no? Es atingente preguntarnos sobre la ética en un mundo, en un escenario donde efectivamente la ausencia de esta pregunta ha llevado a un conflicto, a una crisis que hoy día la estamos vivenciando, ¿no? Una crisis social, una crisis de salud, una crisis de las instituciones, en fin, ¿no? Por lo tanto, es pertinente la reflexión con respecto a la ética. Entonces, esta asignatura quiere propiciar en ustedes el desarrollo de competencias, ¿no? Como por ejemplo, reconocer la dimensión trascendente de la existencia humana y cómo la antropología cristiana es una respuesta valiosa al sentido de la vida. Estamos llamados a trascender de alguna manera. Lo veíamos en el curso de antropología el semestre pasado. Pero cuando hablamos de trascendencia no nos referimos solamente a lo biológico, ¿no? A los hijos, sino a dejar algo, a aportar al final, ¿no? Salir de ti. ¿Por qué en el fondo hablamos de que el ser humano es trascendente? Porque tiene la capacidad para salir de sí, para dirigirse hacia un otro, para hacerse una pregunta acerca del sentido. En definitiva, el ser humano es el ser que está consciente de la otroriedad, de la alteridad, de la presencia de un otro, ¿no? Y es consciente de sí mismo a la vez. Y como es consciente de sí mismo, es también capaz de darse cuenta
que establece vínculos y relaciones que van de alguna manera definiendo hacia dónde va su propósito de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de trascendencia, estamos hablando mucho más allá de la religión, aunque está vinculado a lo religioso, pero no se circunscribe única y exclusivamente a aquello. Lo segundo es que ustedes también puedan desarrollar competencias, obviamente iluminado por la propuesta cristiana, competencias que les permita, en los contextos en los cuales hoy día nosotros nos movemos, la búsqueda del bien común, el respeto por los derechos humanos, la realización de la persona y sobre todo teniendo en consideración que esta ética, este modo de ser en el mundo está en un escenario de diversidad, ¿no? Por lo tanto, desde lo que uno cree, desde lo que uno reflexiona, propone luces para una sociedad que precisamente rescata el valor de la diversidad. Entonces no es una verdad absoluta, ¿no? Eso es lo que quiero destacar, ¿no? Aquí no se está imponiendo verdades, sino que se está iluminando la realidad desde un aspecto de la verdad que yo puedo poseer, o de un elemento racional, iluminador, esclarecedor. En tercer lugar, se busca de alguna manera que ustedes puedan desarrollar como competencia el comunicar de manera clara y coherente ideas a través de su lengua, de su idioma, ¿no es cierto?, en un contexto académico, que ustedes puedan comprender, que ustedes puedan entender y a la vez también nos podamos comunicar de manera clara, expedita, ¿no? Por otro lado, el uso de tecnología, de la información y comunicación como herramienta de desarrollo académico y profesional, que van a ser tanto utilizadas por mí y que van a ser también aprovechadas por ustedes, permite, ¿no?, que vayamos de a poco aprendiendo a cómo ir estableciendo nuevos vínculos dentro de los procesos de aprendizaje. Esto ha sido para todos un tremendo desafío, y que por otro lado encierra o exige para nosotros los profesores actualización, mayor comprensión de nuevas herramientas, y por lo tanto también de ustedes el ir apropiándose de aquellos instrumentos que tenemos a disposición, ¿no? Nosotros básicamente vamos a estar ocupando el aula virtual para comunicación, a través del foro yo les estaré enviando los links para las clases, pero además vamos a estar comunicándonos a través del aula, fundamentalmente, y prefiero ese correo como medio de comunicación, sea el foro, sea también los mensajes que se pueden la mensajería a través del aula, porque una de las dificultades que tuve el semestre pasado fue precisamente el uso de mi correo personal, lo cual muchas veces obstaculizó más bien una comunicación más expedita. Entonces, para no tener problemas, nos vamos a suscribir a los canales formales que tenemos de comunicación. Eso a propósito de cuando ustedes vean el programa, el punto 4 de las competencias a desarrollar. Y finalmente, participar en la vida democrática, ¿no es cierto? Que estos elementos éticos que ustedes van a ir integrando les permita después participar en instancias donde se comprometa lo aprendido, la formación recibida en el contexto local, nacional e internacional, que hoy día además demanda, a través de la pandemia, una respuesta a nivel global. No es solo un problema nuestro, ¿no? Es un problema que de alguna manera, o dicho de otro modo, ¿no?, la pandemia nos permite comprender que la pregunta sobre qué hacemos nos involucra a todos, ¿no? Por lo tanto, es muy pertinente el curso que vamos a estar haciendo y que vamos a estar profundizando este semestre. En cuanto a los resultados de los aprendizajes y también en cuanto a los contenidos que vamos a ir viendo, son 3 unidades que las vamos a ir desarrollando y que están iluminadas con un texto bíblico, ¿no? Hay un pasaje del Evangelio de Marcos que nos habla que Jesús se encuentra con un joven, con un muchacho. Y la pregunta que aparece es una pregunta ética al final, ¿no? ¿Qué he de hacer? Maestro le dice.
Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Uno podría traducirlo, ¿qué he de hacer para trascender? ¿Qué he de hacer para... ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Qué debo hacer? Es una pregunta que de alguna manera desde ahí va a despegar nuestro curso. Entonces voy a pasar en un próximo video a explicar un poco sobre estas unidades, estas 3 unidades que vamos a ver, y hablar sobre la evaluación final, un poco también sobre la bibliografía, y cerrar entonces esta sesión de hoy, que tiene como objetivo simplemente presentar el curso, presentarme ante ustedes, que conozcan el programa y empecemos entonces a despegar para tener un semestre provechoso. Nos vemos en un siguiente video que va a estar a disposición de ustedes para seguir profundizando en el programa.